Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí presentes en la segunda parte. Omitan el anuncio de primer parte. En la segunda parte de esta plática de la simbiosis de la comunicación en México. Y vamos a continuar a partir de 1930. Solamente voy a hacer nuevamente la breve lectura del objetivo, que es presentar una serie de eslogans que fueron impulsados por el gobierno y el Correo de México en momentos importantes del país. Esto aprovechando un sistema de comunicación establecido a la perfección eficiente, como lo era en ese momento el correo en México. El día de ayer vimos, nada más como pequeño antecedente, las formas en las que se aplicaban estas cancelaciones y los primeros ejemplos de las cancelaciones que tenían que ver 100% y hasta los que vamos a ver hoy son 100% propaganda. Todo con la intención de promover al gobierno de México con, por supuesto, tintes nacionalistas y otra gran parte de ellas con un gran impulso a lo que fue el correo. Entonces vamos a ver la primera de 1930. Esta cancelación, visite usted la exposición en el Teatro Nacional. Es una de las cancelaciones más interesantes de México. Es una invitación a que fueran a los eventos que se hacían en el Palacio de Bellas Artes. Ustedes han oído de este bello monumento que tenemos en la Ciudad de México. Pero bueno, aquí voy a entrar un poquito en algunos detalles. ¿Por qué en 1930 nos invitaban a visitar las exposiciones en este Teatro Nacional cuando este se concluyó en 1934? Bueno, la razón es que durante el tiempo que estuvo detenida la construcción, sí la utilizaron. Inicialmente iba a ser el Teatro Nacional. Antes de este bello edificio había otro Teatro Nacional que fue demolido en 1904. Y el proyecto de sustitución fue este, que después tomó el nombre de Palacio de Bellas Artes. Pero en el periodo en el que estuvo inactivo, consecuencia de la Revolución Mexicana, el palacio fue utilizado para algunos eventos. Muchos van a decir que no, no, porque no estaba terminado. Sí, efectivamente lo utilizaron sin estar terminado, la cúpula no estaba terminada y aún así tenían eventos dentro de él. Y bueno, prueba muy fidedigna es este tipo de cancelaciones. Visite usted la exposición en el Teatro Nacional. Aquí vemos la foto de 1929 y en la parte de abajo ustedes van a poder leer Teatro Nacional de México, en plena construcción. ¿Saben? El día de ayer vimos que hubo una serie de eslogans que tenían que ver con la promoción del correo y yo hacía mucho hincapié en que este era un pago del gobierno hacia el correo, una institución que durante nuestro periodo de guerra civil, la Revolución Mexicana, impulsó mucho y permitió al gobierno que se desarrollara. Y una de sus estrategias fueron capitalizar a los gobiernos, tanto el provisional, el convencionalista, eh, todos los gobiernos que estuvieron activos en ese momento, hasta que llegó el gobierno ya definitivo, fueron impulsados por el correo porque nunca detuvo su operación. Y como consecuencia, obviamente, el gobierno federal tiene esa deuda y siempre lo promueve. ¿Y por qué digo siempre lo promueve? Porque el gobierno estuvo encargado del correo hasta hace 36 años. Hace 36 años fue cuando el Correo de México cambió a lo que fue el Servicio Postal Mexicano y donde obtuvo su descentralización. Ya como un ente descentralizado ya no dependía 100% de lo que era el gobierno federal, pero en este momento sí. Y entonces, ¿qué ocurría con el gobierno? Que lanzaba muchas iniciativas para que dentro de esta propaganda el que estuviera promocionado 100% es el correo. Entonces, uno de ellos fue este eslogan que dice: no exponga su dinero llevándolo consigo, utilice los giros postales circulares. Obviamente no está
es muy evidente aquí la parte de también la correspondencia oficial. Era típico encontrarlo en estos sobres, ¿no? También, bueno, vemos esto, que es una marca, la misma marca, pero de 1950 y de otras ciudades, de Monterrey. Y podemos ver que esta marca que se empezó a aplicar a principios de los años 30 duró hasta superior a los años 50. Podemos encontrar marcas hasta 1955. Prácticamente 20 años circulando en diferentes ciudades, mientras que la primera es de la Ciudad de México, del Distrito Federal. La segunda es de Monterrey, Nuevo León. Entonces, es también una de las marcas que podemos encontrar no nada más en Monterrey y la Ciudad de México, en muchas. Y también hace un parteaguas, porque en 1930, a partir de 1930, cuando ya el país estaba desarrollándose en diferentes áreas, las cancelaciones empiezan a aparecer en diferentes ciudades, comparado con la primera presentación, que la mayoría de ellas las vamos a ver que son de la Ciudad de México. A partir de 1930 empiezan a aparecer en distintos lugares. Esta es otra marca también que favorecía o pretendía ayudar al correo, que es al escribir para México, Distrito Federal, anote el número de la zona de reparto. La Ciudad de México se distribuyó en zonas y, bueno, no existía todavía lo que era el código postal o el zip code, porque ese código postal se estableció hasta 1981, si no me equivoco. Y todo este periodo previo solamente se anotaba el estado, el municipio, el nombre del destinatario y calle y número, y el servidor postal, el cartero, veía cómo llegaba. Y conocía sus calles, conocía referencias, preguntaba en casas a veces. Pero bueno, ya cuando uno ponía la zona de reparto, se facilitaba mucho, porque resultaba en algunas ocasiones, principalmente en la Ciudad de México, que había nombres de calles que eran idénticos en diferentes zonas de la ciudad, dependiendo de la zona. Entonces, cuando anotaba uno la zona de reparto, era mucho más sencillo para la gente del correo poder entregarla. Y aquí vamos a ver también cómo el gobierno combatió uno de los problemas que se vinieron arrastrando muy fuertemente desde la Revolución Mexicana, que era el alcoholismo. En México se aplicó esta marca que dice: el alcoholismo destruye. Si ustedes pueden ver, esta marca fue aplicada con un matasello de golpe, no fue con un matasello o un cuño autoentintable, y lo podemos ver aquí. Aquí hay doble golpe, aquí hay uno para colocarlo cancelando la estampilla que está del lado izquierdo. Y bueno, tengo que platicar un poquito por qué había una campaña de el alcoholismo destruye el hogar. Porque después de que la Revolución Mexicana apareció, mucha gente quedó sin empleo. Había muy poca contratación en ese momento, no había muchas oportunidades para muchos y muchos perdieron todo. Gente que tenía una estabilidad económica perdió todo y bueno, se dedicaban a este tipo de alcoholismo. En conjunto a ello, vino también la regularización de lo que era el alcohol, la legalización del alcohol también. Y bueno, voy a poner un pequeño esquema de cómo es que lo que fue el Comité Nacional de Lucha contra el Alcoholismo trabajó, y vamos a poder entender también los siguientes canceladores. Primero, se inició con una comisión de propaganda. Esa comisión de propaganda se apoyó en la Comisión de Educación y Deportes. Ya después apareció la Comisión de Medidas Sanitarias, que fue la base para poder regularizar el alcohol, para que tuviera estándares de calidad, para que tuviera estándares en el porcentaje de alcohol en las bebidas. Y luego aparecieron la Comisión de Medidas Fiscales para poder imponer impuestos al alcohol. Posteriormente apareció una Comisión de Cultura y Recreación Popular que ayudaba a que el alcohol se empezara a promover, pero ya de una forma legal y de una manera responsable. Pero cuando tú lo promueves, entonces tienes que considerar que muchos se van a alcoholizar, y entonces tenías que crear una comisión de servicios médicos y hospitalarios
Y después de tener esas comisiones de servicios médicos hospitalarios, tenías que tener una comisión de estadística para saber cuánto alcohol vendías, cuántos se alcoholizaban y a cuántos les dabas servicios médicos. Y después tenías que ver que no todos quedaran siempre en el vicio del alcohol, tenías que ver también cuántos estaban obteniendo ese alcohol derivado de un trabajo productivo y bien la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y al final una comisión de administración. Todo esto para poder defendernos de lo que fue el proceso del alcohol en México. Aquí les voy a mostrar, en este matasello vamos a ver exactamente la misma marca, pero con el eslogan invertido. Y esto es porque el, se adaptaba el anillo con las fechas a lo que era el cuño para dar el golpe. Entonces, cuando lo ponían mal, daba este resultado. Y fue muy común y da la curiosidad y se presta muchas bromas porque resulta que dentro de las bromas que hacemos es que el servidor postal estaba alcoholizado cuando armó el matasello, ¿no? Esto es un año después de que aparece la marca. Continúa habiendo un desarrollo del país posterior a la Revolución Mexicana y vienen otras marcas como hacer censos es hacer patria, ayude a hacerlos. También hay una historia detrás de esto. Eh, Aquí muestro desde qué año se iniciaron los censos en México, 1895, y los organizaba el Departamento, la Secretaría de Economía Nacional y la Dirección General de Estadística. En, para, para esta cancelación, me voy a regresar un poquito, que dice hacer censos es ser patria, ayúdeselos, es de la Ciudad de México de 1940. Todas las ciudades hacían la recopilación de información y se presentaron como censo poblacional el 6 de marzo de 1940. Esta marca es un día después, la primera debió de haber sido del 6 de marzo de 1940, que era el 6 de marzo, la presentación de estos resultados del censo. Y este fue el sexto censo. Si nosotros vamos a 1895, a 1900 hubo 5 años de diferencia, y en 1900 se asigna que los censos poblacionales tenían que ser de 10 en 10 años. Entonces se va de 1900 a 1910. Por cuestiones de revolución se hace en 1921, después en 1930 y posteriormente en 1940. Este fue el sexto censo, ¿no? Entonces, nada más para concluir, este fue un día después de cuando fue lanzada esta marca para poder conmemorar el día que se presentaba el informe del censo, que fue el 6 de marzo del 40. Otra cosa bien interesante es que el censo se hacía desde un año antes. Se empezaba a trabajar y a obtener la información. Por eso en la cuestión del escudo de los censos dice 1939-1940. Y el día que se presentaba, que en este caso fue el 6 de marzo del 40, fue el día que se recopilaba toda la información y se entregaba para dar el informe. Otro también de estos ejercicios de lucha contra el alcoholismo fue el matasello de 1941, el de Templanza por la Raza y por la Patria, que fue dirigido por la Dirección Antialcohólica de México. Y también vamos a poder encontrar en conjunto, porque si veíamos el primer esquema, aparece también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este eslogan dice justicia social, paz, riqueza nacional. Es la Secretaría del Trabajo. Y también hay una historia con esto. Este es de 1942, pero tenemos que remontarnos a lo que fue el presidente Manuel Ávila Camacho en 1940, que lanza la nueva ley de las secretarías de Estado, en la que se estableció que el Departamento del Trabajo se convertiría en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es toda una cadena y una consecuencia de actos. Entonces, este decreto, esta promulgación que está en 1940, se ve reflejada en esta marca postal
al estar promoviendo la Secretaría del Trabajo, ¿no? Como parte de un ejercicio también de crecimiento. Y el presidente Manuel Ávila Camacho está envuelto en varias situaciones interesantes para lo que es la parte de marcas postales. Recordemos que no se deja de cubrir ese ejercicio a favor del correo, porque veamos que también ya ahora hay correo, después de 20 años de tener una revolución en México, el correo pues, siguió siendo el brazo derecho del gobierno, ahora para poder comunicar todos estos objetivos que tenía el nuevo gobierno. Entonces, ¿qué hacía nuevamente el gobierno? Procuraba a lo que era el servicio postal, brindándole los espacios de publicidad para que la gente pudiera utilizar el correo y lo pudiera usar de manera adecuada. Este eslogan del 42 dice: adhiera siempre los timbres de sus cartas en el ángulo superior derecho del sobre. Era también culturizar a la gente para que pudieran tener un ejercicio postal correcto. Este duró muchos años. Aquí vemos uno de 1950. No es el mismo. Lo podemos ver en una comparación con el tipo de letras. Si ustedes leen la palabra derecho, no es, vamos a hacerlo, el tamaño de la letra D, E y L de la palabra del es distinto. Y algunas terminaciones de las letras, por ejemplo, la S, son también diferentes en ambos. Entonces, a lo largo de casi 10 años también se estuvo actualizando y además, bueno, este está aplicado en color violeta, mientras que los primeros estuvieron aplicados en color negro. Otro de los ejercicios que ya habíamos podido apreciar era el apoyo al servicio postal aéreo, porque tenían pues mucha más rentabilidad para el correo. Eran mucho más eficiente y obviamente promoverlo implicaba que la gente utilizara un servicio más costoso, pero pues el correo trabaja en un ejercicio de volumen. A mayor volumen, menor costo. Entonces el correo, que tenía ya las rutas aéreas contratadas, pretendiendo que utilizara la gente el servicio postal aéreo, volvía más eficiente o menos costoso para ellos la operación. Entonces, por eso es que continuaban promoviendo fuertemente el servicio postal aéreo también con este tipo de eslogans. Otro que también buscaba que el servicio postal estuviera eficientado es: no utilice sobres cuadrados, dificultan su manipulación y se maltratan. Y esto buscando que la gente no tuviera reclamos sobre las regulaciones del correo, porque el correo debe de llegar en condiciones adecuadas y también que el mismo usuario le facilitara a los servidores postales que estos no se maltrataran. Entonces había una mancuerna también entre el servicio postal y el usuario a través de este tipo de mensajes. Que, cuidado, aquí no estaba prohibido. Recomendaban, era: no utilice los sobres porque dificultan su manipulación y se maltratan. No dice no utilice los sobres cuadrados, está prohibido. Que no era una negativa, no era una forma de prohibir su uso. Y bueno, esta marca también es muy interesante, es de los años 40, mediados de los 40, del 44. Esta marca se aplicaba únicamente a las cartas que llegaban por correo retrasado. Aquí hay una cosa bien interesante, es cómo sabíamos que llegaban por correo retrasado. Regularmente esto fue por correo aéreo. Y cuando había un retraso por condiciones climáticas, por alguna situación imprevista en el aeropuerto, en aeropuertos o en conexiones, entonces ya a las cartas que llegaban se aplicaba esta marca. Entonces es una de las marcas raras porque dependían de verdaderamente condiciones que obstruyeran el proceso del correo. Para 1945, si recordamos que el mismo presidente ya había nombrado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene una nueva marca que es Seguro Social, mayor producción. Pero, adicional a esto, también ocurrió porque el 19 de enero de 1943,
el mismo Ávila Camacho creó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y al crearlo en el 43, tenía que reforzarlo con propaganda para que la gente supiera que el ejercicio que había él ejecutado de la creación de este seguro social era para beneficio del país. Entonces, seguro social, mayor producción. Todavía no encuentro cómo es que hubiera mayor producción, pero el gobierno lo aseguraba, ¿no? La realidad es que al estar inscritos al Seguro Social, implicaba que era un trabajo regular, un trabajo oficial, que no estaba, digamos que en la informalidad, y también implicaba que era un trabajo que pagaba impuestos. Entonces aquí la cuestión siempre va a ser, ¿era mayor producción para quién? ¿Para el gobierno o para el trabajador? No lo sabemos. Eh, Vienen también otras cuestiones de censo. Esta marca de 1945 dice: Industria, Comercio y Transportes proporciona informes censales exactos. 1944 y 1945. Anteriormente les explicaba que los censos iniciaban un año antes, para que justamente el día que se publicaba la información del censo, el día del informe, pues estuviera toda la información concentrada. Lo mismo pasó porque los censos económicos, no el censo poblacional, el censo económico se inició en 1930 por la demanda de información que determinaba, prácticamente por la demanda de información para lo que era el gobierno, de saber cuántos negocios estaban creando, se determinó que su repetición fuera quinquenal, cada 5 años. Entonces, si nosotros hacemos cuentas, si empezó en 1930, para 1945 fue el tercer censo eh, económico. Y conforme fueron avanzando los censos, se fueron aplicando, por ejemplo, entre junio y septiembre del 45, que es justamente fechas del 44 al 45, se llevaron a cabo aquí la entrega de resultados del cuarto censo industrial, el segundo censo comercial y de servicios y el segundo censo de transportes. Vamos al eslogan: industria, comercio y transportes, porque era el cuarto censo industrial, el segundo censo comercial y servicios y el segundo censo de transportes. O sea, viene la marca es mucho más, vamos a decirlo así, profunda de que solamente una información en el eslogan de la cancelación. Y después, nuevamente ese compromiso. El gobierno necesitaba que todos apoyáramos al correo. Entonces empieza a hacer ejercicios de colección de timbres postales mexicanos, ya en un ejercicio meramente filatélico, de buscar que la gente empezara a coleccionar. También, bueno, esta marca es interesante porque sale de San Miguel de Allende, Guanajuato, que ya no es una de las ciudades grandes, pero sí podríamos hablar de que fue una ciudad turística, ya para ese momento empezaba a ser una ciudad turística. ¿Qué era lo que buscaba promover? Esta serie. El gobierno estaba procurando que al correo se le comprara la serie, nosotros llamamos permanentes, o las series regulares, que se emitió, por ejemplo, esta fue de 1950 a 1975, que es la de arquitectura y arqueología. Por eso es que el gobierno estaba invitando a que compráramos o coleccionáramos los timbres postales mexicanos. Y creo que esta es una de las series que tiene más relevancia en ese aspecto de representar la cultura de México. Ahora vemos también una cancelación con un eslogan oficial: la defensa de la patria exige la unión y trabajo de todos sus hijos. Y bueno, esto hace referencia a nuestro himno nacional. Nuestro himno nacional dice que hay un soldado en cada uno de sus hijos, en cada uno de los mexicanos debe de una persona preparada para ir al ejército y luchar por la patria. Y esto prácticamente hace referencia a eso. También viene otro cancelador con un eslogan interesante: 14 de abril, Día de las Américas.
de 1956. Y tiene una historia muy concreta y muy específica de por qué fue aplicado en 1956. Si vamos a la historia del Día de las Américas, que se celebra el 14 de abril debido a que en esa misma fecha, en 1890, se creó la Unión de las Repúblicas Americanas, lo que es la OEA. Perdón, lo que fue el antecedente de la OEA, y es por eso que esa primera fecha, 14 de abril, es la que se determina como el Día de las Américas, ¿ok? Pero ¿por qué se aplica en 1956? Bueno, nos tenemos que ir a cuando se celebró por primera vez ese día, que fue el 14 de abril de 1931, en la que se recuerda cómo el entonces presidente de Estados Unidos, Herbert Hoover, hizo la celebración de ese primer gran evento, ¿no? Entonces, para México, ¿qué significa esta marca de 1956? Significa el 25 aniversario de la primera celebración del Día de las Américas. Y está todo concentrado en la fecha, la aplicación y el año. 14 de abril, Día de las Américas, 1956. Que no es entendible por qué y no te dice nunca que es el 25 aniversario. Se tiene que hacer este cruce de información de cuándo aparece, que es el 14 de abril, y cuándo se celebra por primera vez ese día, y qué significa para México 25 años después, ¿no? Viene de nuevo otro ejercicio del correo en 1966. Use y coleccione timbres postales olímpicos. Esta marca que vemos aquí es de 1971, pero empezaron a aparecer desde 1966. Y viene la consecuencia de que nosotros íbamos a ser en México la sede de los Juegos Olímpicos en 1968. En México, en el 65, se hizo lo que se llamó la primera serie preolímpica. En el 66, por consecuencia, la segunda serie preolímpica, que tiene, ahí vemos en pantalla uno de los timbres más polémicos, porque el gran pintor, muralista y vamos a decir, representante de movimientos sociales en México, pinta para los Juegos Olímpicos o pone esta ilustración del fútbol americano. Entonces realmente se vuelve una de las cosas más ignorantes que se han plasmado en el correo en México. Viene después la tercera serie preolímpica del 67 y luego la serie de los Juegos Olímpicos del 68, ¿no? De la emisión número 19, que para mí puede ser la serie más bella de México, la que tiene el mejor diseño, más atractivo y más innovador en cuestión de colores, en cuestión de diseño gráfico. Y bueno, no se podía quedar atrás. Si ya estábamos promoviendo que compraran las estampillas, también vino una promoción del mismo evento, que fue también una marca de 1966, que era México, sede de los Juegos Olímpicos de 1968. Eh, Posterior a estas marcas, viene una marca en 1970 que dice: la patria exige orden, honestidad y disciplina de todo ciudadano. Y para eso tenemos que remitirnos justamente a esta sede de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se inauguraron en octubre 27, pero nosotros tuvimos un evento trágico que fue el 2 de octubre, un movimiento de tendencias políticas, ideológicas, que se estaba dando y que terminó en una masacre previo a los eventos del 68. Y consecuencia de esto, se manda este mensaje. Este mensaje era para que todos empezaran a comportarse, ¿ok? Y que empezaran a alinearse con las cuestiones del gobierno y no permitieran la introducción de otras ideologías al país, ¿ok? Entonces es muy interesante también ver bien cómo los eventos del 68, con una parte de olímpicos, y nuestro evento trágico que tenemos, da como consecuencia estos mensajes muy controladores, muy adoctrinadores por parte de lo que era o más bien dicho, muy condicionantes por parte de lo que fue el gobierno.
Después de después de estos mensajes, todavía hay otro evento trágico en el 1971, que fue el Halconazo, que también fue una masacre de estudiantes. Después viene, en 1974, otro mensaje que pretendía condicionar al mexicano de que México al trabajo fecundo y creador. O sea, si México la gente no era trabajadora, no iba a poder tener desarrollo y crecimiento, ¿no? Y esto es igual consecuencia de esas posturas ideológicas que venían principalmente comunistas, que se estaban introduciendo a México. Viene también un evento filatélico, que este es poco conocido, la Exfilmex del 74 de la Unión Postal Universal, y que también celebró el Día de la Filatelia Juvenil. Este fue aplicado en el 27 de octubre de 1974 y subsecuentes, durante el periodo que duró la exposición, se estuvo aplicando en la Ciudad de México. Después viene nuevamente un eslogan que dice: debemos producir y exportar más, pero tiene su base en la aparición de la serie de 1975 que lleva el nombre México Exporta. Fue una serie regular, una serie permanente para nosotros mexicanos, y que obviamente si era una serie que decía que México exportaba, pues México debía de producir y exportar más por consecuencia, ¿no? Entonces, esta también es una de las marcas complicadas de encontrar en sobre, porque también fue un periodo entre el 50 y el 80 que México, la mayoría de sus cartas las cortaba los timbres y los separaba para coleccionarlos de forma individual. No los coleccionábamos en cartas. Entonces, es bien difícil encontrarlo completo. Y por último, en 1976, visite México, un país de atractivos y tradiciones y amistad. Y esta marca del 76 viene porque justamente en ese año se crea la Secretaría de Turismo, que es una de las 19 secretarías del Estado, y fue creada en el 75 y la marca aparece en el 76 y fue durante el sexenio de Luis Echeverría. Aquí vamos a poder ver del lado derecho lo que fue el logotipo de la Secretaría de Turismo y el día en que el presidente estaba firmando esta creación de la Secretaría de Turismo en el 75. Entonces aparece en el 76 esta que tiene tintes 100% turísticos. Bueno, hasta aquí hemos llegado en la parte de la presentación de los canceladores con eslogans. Les voy a dar una conclusión del estudio que está haciendo Mónica. Ella dice que todo eslogan en las marcas postales de México tiene una interacción gobierno-correo en donde ambos soportan esta relación para beneficiarse. El gobierno utiliza el correo para poder tener sus fines y el correo se apoya en esa servidumbre al mismo para que le permita promover sus correos, su promoción del correo, ¿no? Entonces, siempre están buscando alinear a la sociedad mexicana con los objetivos del gobierno, y a esto es lo que Mónica titula La simbiosis de la comunicación en México, que es parte de una colección de Marcofilia que está desarrollando. Les manda muchos saludos, por cierto. Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Me gustaría quedar abierto a preguntas y respuestas de parte de los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. No, gracias a ustedes. ¿Hay alguna duda, algún comentario? Yo tengo un comentario, una pregunta, Mario, con relación a todo este trabajo tan bonito que se está haciendo, que hace Moni, y tú nos has presentado. ¿Existe alguna obra de referencia que tenga registradas todas estas cancelaciones? O si no hay, ¿se estará trabajando en ello? ¿O cómo ha sido el proceso para ir recopilando todas ellas? ¿O hay algo escrito que sirva como de base para alguien que quiera estudiar algo similar?
Hay algunos, podría decir, algunos artículos en la revista mexicana, algunos otros en Ujú, la revista de Amexfil, pero son de forma individual. Únicamente mencionan lo que fueron los eslogans, uno o dos eslogans, y hay que esperar 3 o 4 años para encontrar otro artículo en la misma revista. ujú, Pero todos son muy ambiguos, todos hablan nada más de lo que es el texto, no hablan del método en el que se aplicó. Yo ujú, presentaba en la primera parte que había métodos manuales, métodos semiautomáticos y métodos automáticos, y eso nunca lo tocan, ¿no? Entonces ujú, esa parte es la que también Mónica está desarrollando para poder hacer una pequeña publicación con toda la información ya concentrada, porque como les mencionaba, aquí es una parte, ujú, todavía hay otros serán 8 o 9 canceladores que están, Mónica, buscando que estén bien aplicados ujú. para que se puedan utilizar bien de referencia, Sí. que hablan de otras exposiciones, que hablan de otros eventos y promoción de acciones en conjunto con el gobierno, pero mientras no las tenga de forma adecuada, bien aplicadas, no las va a publicar. Ahora, ese es solamente la primera parte, es el concentrado. La segunda parte es el ir de lleno ya con toda esta información a el indicador del servicio postal, que es la guía donde se publicaban todas las instrucciones del correo para poder encontrar las fechas, porque si ustedes vieron Ujú. también y lo explicaba en la presentación, son las fechas más tempranas que Mónica ha encontrado, Sí. pero no son la fecha oficial donde el correo dice se iniciará, ¿no? Porque Ujú. si hay una instrucción por parte del correo, dice se iniciará a aplicar la cancelación de correo aéreo, ¿no? Entonces, teniendo ya todas las marcas identificadas con ciertas características, ya se va a ir de lleno a investigar esa parte para no trabajar doble. Ya, muchas gracias. Gracias. Heinz. Mario, muchas ¿Qué gracias tal, por esta Heinz? nueva Muchas charla. gracias. Muy entretenido Gracias. esto, de los matasellos, en este caso de estos, con indicaciones tipo bandeleta. Quería hacerte tres comentarios breves. Uno, cuando comentaste acerca de esa propaganda para evitar el consumo del alcohol. Tú hablaste del término templanza y la marca dice Temperanza. temperancia. Temperanza. Ajá, cierto. Y temperancia justamente es no estar afectado por el alcohol. Sí, 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 sí. Lo contrario, afectado por el alcohol es intemperancia. Exacto. Por lo tanto, es temperancia, ¿no? Sí, es correcto. Eh, ok, la segunda observación es que es un comentario más bien. Ah, hablabas del correo aéreo, del avión retrasado. Yo he visto en correspondencia que llega a Buenos Aires, que en el reverso de las cartas dice a veces avión atrasado. Aquí los argentinos podrán comentar al respecto, pero he visto varios de esos que dicen avión atrasado. Solamente para mostrar un símil, digamos, de que también Mm, existe en otras partes. Y por así es. último, el 14 de abril, Día de las Américas, en Chile también hay uno. No lo tengo a mano como para habértelo mostrado, pero también hay uno y en alguna parte debo tener un sobre de eso. Sí, Eso es es, muchas cierto. gracias. Sí, de hecho, muchas gracias, Heinz. Lo que es el Día de las Américas, cuando se funda esta organización previa a lo que es hoy en día la OEA, este, eh, se funda creo que son 18 países, y hoy en día en la OEA son 35, ¿no? Entonces, por supuesto que como es una eh, propuesta inicial en conjunto por varios países, seguro que todos lo celebramos en la misma fecha. Ajá, gracias. A ti. Paul. Sí, amigos, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Felicitaciones, Mario, por la charla, muy chévere, muy Gracias, interesante, Paul. muy nueva, muy diferente. Un favor, te quería comentar, mira, una parte en que tú comentaste que hubo una cancelación en donde
referente a una exposición filatélica que no fue muy publicitada, que no fue muy famosa. Me acordé que en el Ecuador tenemos inclusive series emitidas referentes a exposiciones nacionales que ni siquiera se llegaron a hacer, que nadie supo ni por qué se emitió aquel sello. Entonces, te quería preguntar, ¿existen cancelaciones en donde, referente a exposiciones filatélicas que ni siquiera se llegaron a efectuar? En México no. Sí tengo algunas por digamos que mi área de coleccionismo, que es la filatelia temática. Incluso tengo por ahí marcas postales y son también publicidad en los sobres de Estados Unidos, donde se iba a hacer una exposición, me parece que es en San Diego, pero es una exposición comercial, una exposición industrial, una cuestión así, y nunca se da, pero 3 años atrás estuvieron promocionándolo. Y obviamente son muy interesantes para la cuestión temática. En México no, y lo chistoso es que en México muchas veces esas marcas salen 2 años después. O sea, no es que se conmemoran, hay un evento y sale una marca meses después para poder dejarla plasmada en el correo, ¿no? Y yo creo que pasa lo contrario. O sea, en México se celebra el evento y después se aplica la marca, pero no tenemos marcas aplicadas de eventos que no se hayan llevado a cabo. Ujú. Gracias, Mario. No, gracias a ti, Paul. Incluso un dato curioso, tenemos nosotros año con año, año 3 o 4 6 que es la misma. Día del Maestro, Día de las Madres, Día de Muertos y la serie de Navidad. Ninguna es cancelada ni en el Día de las Madres, ni en el Día de los Muertos, ni en el Día de... Todas son canceladas siempre después. Y estoy hablando después, que el Día de las Madres se canceló, para nosotros la celebración nacional es el 10 de mayo, y la estuvieron cancelando por ahí del 18 de mayo. Entonces, y lo triste es que la emisión se dice 10 de mayo, el Matasillos dice celebración de cancelación del primer día del 10 de mayo, y dice fecha 18 de mayo. Es una incongruencia muy grande, pero pues así pasa aquí. Gracias, Paul. Muy bueno, muy bueno. Henry. Henry, sí. Hola Mario. Oye, me gustó mucho tu charla de las dos partes. Tengo una curiosidad, y es más que nada con el proceso. Habían diferentes tipos de máquina. El volumen de correo era alto, obviamente habrá habido más de una máquina, pero toda la correspondencia pasaba por estas máquinas con el eslogan, o solamente lo que pudiesen manejar, y dentro del mismo periodo hay cartas que no la tienen. Me imagino que es el caso, pero siendo un mandato del gobierno, se supondría que por lo menos por un periodo todas las cartas deberían tener eso. Es correcto. No todas las cartas eran aplicadas con este tipo de canceladores. Incluso hay cartas de la misma fecha que no lo traen. Claro, me imagino. Pero esto se debe a que la demanda o el tránsito de cartas era tan elevado que aunque estaba la máquina disponible, estaba pues para el cartero ahora sí que llegara primero. Y el que no estaba ocupándola, pues se aventaba, él seguía haciendo su trabajo, no se quedaba formado en la fila esperando. Él seguía cancelando su material a mano. Y entonces cuando ya estaba desocupada, vale, voy con lo que me sobra, y ahí cancelaba, pero los demás seguían cancelando a mano, ¿no? Entonces no hay una aplicación del 100% de las piezas. Por eso también se vuelve a veces, en algunos casos, difíciles de encontrar, porque la mayoría dependían de la disposición de las máquinas, que por lo menos en la Ciudad de México tengo, por el antecedente de las marcas del clima, sé que eran 2, por lo menos en Ciudad de México, en la administración número 1, en la principal. Y de ahí, pues dependía de los presupuestos que se le asignaran a las oficinas y algunas otras sucursales. Por ejemplo, sí es muy recurrente que las 2 ciudades que tenían mucho más tránsito, que seguían siendo Guadalajara y Monterrey, son las que tienen también más canceladores con eslogans, y después algunas otras que eran como en tercer nivel, las que iban teniendo crecimiento: Veracruz, Michoacán,
esas empezaban a tener sus máquinas, pero tuvieron periodos donde se empezó muy bien y después periodos en los que se terminó. Y platicábamos justamente también de esto cuando daba la plática del clima en México, que esto prácticamente o posiblemente se debía al mantenimiento de las máquinas. Si la máquina estaba fuera de servicio y más en un proceso tan burocrático como lo hay en México, que el servidor postal no puede hacer nada hasta que no le autoricen y no puede, ya, si ya le autorizaron, es muy diferente a que tenga los recursos, porque ya me autorizaron reparar la máquina, pero no hay dinero, entonces vamos a pedir ahora dinero, y eso podía ser una cuestión que llegaba la reparación 6 meses después de que yo la identifiqué, yo la solicité, ¿no? Entonces hay lapsos de tiempo en los que no hay esas marcas, y después vuelven a aparecer, porque doy por asentado que ya reparaban la máquina o ya estaba vigente, pues volvían a utilizarla y otra vuelta se cortaba y otra vuelta, fue muy intermitente. Muy intermitente. Y me imagino también que habrá jugado al rol en alguna de las dependencias la voluntad del empleado, ¿no? Porque este era un trabajo adicional, era más fácil agarrar tu sellito y pasárselo por ahí. No había una imposición, se debe hacer en esta oficina, o era voluntad. Me imagino que era voluntad, no sé por qué. Sí era imposición, sí era, Ah, sí se debe de aplicar, pero seguía estando el servidor prestado limitado. O sea, no era, como se va a usar, le vamos a dar a los 40 carteros que hay en la Ciudad de México. No, o sea, se debe de aplicar esta marca y aquí está esta máquina y úsenla. Entonces los carteros, pues no era suficiente para los carteros, no era suficiente para claro. aplicarla en todas. Entonces esa es la situación que tenían ellos también. Interesante, gracias. No, gracias a ti, Henry. Eh, Mau. Sí. Mario, una consultita con relación a esa marca tan interesante, promoviendo el no consumo del alcohol en México. ¿Esa marca se utilizó por bastante tiempo en bastantes lugares o no fue muy popular? Sí, se ocupó, mira, me voy a regresar a la presentación. Por lo menos, viajo rápido a las primeras. Por lo menos, se ocupó una década completito. Y Interesante. esta que vemos aquí es 37, esta es 38, pero tenemos algunos de 42. Y te digo, se continuó con estas, las de temperancia. Sí, aquí tengo mal, está transcrito mal. Esta de temperancia, que es también una parte de estas campañas, esta ya entró en el 41 y se siguieron aplicando. Entonces, esto sí tomó varios años esta campaña. Y aquí está. Y te digo, porque esto fue un proceso muy largo. O sea, este comité de la lucha contra el alcoholismo fue un proceso que inicia desde 1919, al término de nuestra Revolución Mexicana, y se va hasta los años 60. Y hasta hoy en día seguimos teniendo problemas de alcoholismo, ahora en otro tipo de concepto y nivel, ¿no? Y aún así, con este problema de alcoholismo, seguimos siendo el país número 1 exportador de tequila y el país número 1 que vende las grandes empresas productoras de cerveza y de ron y vamos, no se detiene, ¿no? Ya, te lo comentaba, bueno, aquí tuvimos una marca, bueno, no se utilizó como cancelador, como matasello, como la de ustedes, que sí cancelaba la estampilla, pero la voy a compartir. Esa solo se usó creo que un año y de ahí no se sigue utilizando. Permítanme un segundito, la quiero compartir para que la miren porque me parece divertido verlo. Esta de aquí se utilizó como de propaganda, pero era también para el no consumo del alcohol, pero con un eslogan algo largo, creo que una vez se las mostré, que decía: los ebrios se convierten frecuentemente en ladrones, asesinos e incendiarios. La embriaguez conduce rápidamente al cementerio, o lo que es peor, al presidio o al manicomio. O sea, el presidio y el manicomio es peor que la Es muerte. mejor morir. Sí, pero
Me llamó mucho la atención. Y esta marca en Honduras solo se utilizó en 1930, creo. Y no la he visto después de más tiempo. Creo que por el hecho que gran parte de la renta del Estado venía del impuesto al aguardiente, así que eso era ellos Claro. mismos echarse tierra encima. Pero me Sí, de pareció hecho, interesante que en México hubiera una campaña, sobre todo con la producción tan grande de licores como tequila o mezcal y otros que ustedes tienen, que se hiciera una campaña tan activa para el no consumo del alcohol. sí, de hecho, estas campañas, eh, vamos a verlo primero, no fue contra el consumo del alcohol, fue contra el alcoholismo, que ya es una Sí, enfermedad de también. beber en exceso Ujú. y que traía dos bases. La Vamos. primera era la regulación del alcohol, Ujú, o sea, porque lo querían industrializar, producir en grandes cantidades para que pagara impuestos, ujú, porque toda la producción local, toda la producción que llamamos, que terminó siendo ilegal ujú, y que terminaba alcoholizando a una persona, a un individuo, y que por no estar regulada, que traía más alcohol, lo dejaba ciego o lo mataba, traía consecuencias mucho más grandes que si la regulaba el gobierno, le ponía impuestos, le ponía incluso responsable al que matara a una persona porque el alcohol no estaba en proporciones, ¿no? O sea, ujú, es bien interesante el proceso del alcohol en México, pero sí era no tanto en contra del alcohol, sino en contra del alcoholismo, ujú. Ah, ya. sí. Interesante. Muchas Y hay gracias. una serie de, gracias, hay una serie bueno, Mónica y yo nos hemos enfocado mucho en México por la parte de la marcofilia. Nos han llamado mucho más la atención las marcas postales por dos razones. La primera es que si nosotros quisiéramos coleccionar clásico de México, la mayoría de las piezas de clásico de México están en manos de gente, de filatelistas muy poderosos que acapararon todo hace 50 años. Y que a lo mejor muchos de ellos también son de familias de tercera generación de filatelistas que heredaron la primera colección de clásico y que le hicieron más grande en la segunda generación y que hoy que ellos que son la tercera generación, pues está cargada de piezas muy, muy buenas. Otra gran parte está puesta en museos. El Smithsonian es uno de ellos y tiene una de las colecciones de México más importantes que hay. Entonces, para nosotros decir voy a coleccionar clásico de México implica que el comerciante nos venda las basuras de los demás, las piezas que no están en condiciones, las piezas que nunca van a ser las premium, Ujú, siempre van a ser las de época, pero no van a ser las mejores. ujú. Entonces nosotros hemos tenido también que aprender a buscar otros nichos donde nos permitas explotar la capacidad que tiene el filatelista, que es el estudio del material postal, porque si Sí. no, pues lo único que haríamos es pagar por lo que ya está en el catálogo Ujú, y no habría mucho más estudio. Entonces nosotros nos hemos ido por ese lado. Tenemos otra área de estudio que son las marcas postales auxiliares, que no ujú, son marcas que no están adheridas a los matasellos, pero que se aplicaban también en el correo y ujú. que son, lo voy a poner en pantalla a ver si pueden anclarme para que lo vean. Regularmente son en este tipo Ahí. de piezas Ujú, moradas, son estas cancelaciones moradas. Este es un antecedente de lo que eran los giros postales, ujú, perdón, los sí, seguros postales. ujú, Y, y así hubo equivalentes también para esta que es de seguros postales, que fue una marca auxiliar del correo. Después pasó a una que estuvo en el cancelador, ujú, con fecha, ciudad y todo. Y lo mismo pasa con algunas de educación que estuvieron primero como marcas postales auxiliares y después pasaron a los canceladores. También estamos haciendo ese estudio, pero es igual de extenso, pero con menos referencia, porque sí ujú, había un decreto y una instrucción de promoción, ujú, pero ahí no traen fecha, ninguna de estas marcas trae fecha, pero sí se aplicaban en el correo. Y la marca, digamos que la fecha que podemos obtener es la del cancelador, o la de las marcas postales de arribo, ujú. pero cuando se inició aplicando es bien complicado. Y después también en qué ciudad, porque aparecen en cartas de muchas partes y en diferentes ciudades con el mismo tipo eh,
de texto con la misma leyenda en diferentes tamaños y eran postales también, ¿no? Entonces, también es un área de marcofilia que estamos incursionando para ver qué podemos sacar. Perfecto, gracias. Gracias. Heinz. Sí, encontré el sobre con la marca 14 de abril Qué bonito. y está en 3 idiomas, está en inglés, en español y en francés. Mm, Y me acabo de dar cuenta que el segundo, el que está debajo, es uno distinto porque tiene distinta la posición de las primeras letras arriba, por ejemplo. ujú, Fácilmente deducible. El primero, claro. esto dice 14 de abril y el primero arriba está usado el 15 Ujú. y el de abajo creo Mm, que el 22 o 23 o algo así. así es. Sí, qué bonitos. Muchas gracias, Heinz. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Mario? No, mira, en este caso, Mario, nuevamente felicidades por tu charla. Muy bonita. Muchas gracias a todos. Y el día de mañana